7 de la mañana con 4 minutos. Hemos leído en los últimos días la decisión desde territorio estadounidense sobre la empresa Citgo, que permite a la Asamblea Nacional electa en 2015 acceder al menos a 347 millones de dólares congelados. Esto, por supuesto, ha generado la reacción del gobierno del presidente Nicolás Maduro e incluso de muchos sectores políticos de la vida nacional. ¿Cómo se analiza este tema puntualmente? Bueno, a nosotros nos parece un exabrupto desde Avanzada Progresista que unos funcionarios de un gobierno extranjero decidan primero sobre los dineros del Estado venezolano, ¿no? Dineros que pertenecen a todo el pueblo venezolano, sin distinción alguna, dineros que deben ser invertidos en los venezolanos, y sean otorgados estos recursos a una asamblea extinta. La Asamblea Nacional fue electa en 2015 y todos trabajamos para ese triunfo, pero esa Asamblea Nacional feneció, se extinguió el 5 de enero del 2021, cuando entra en funciones la actual Asamblea Nacional. Ojo, esta Asamblea Nacional pudo haber tenido también mayoría opositora, pues teníamos los votos para hacerlo, pero estos señores decidieron retirarse de la vía electoral. Ahora aparentemente están volviendo, bueno, que bien bueno, pero esos señores ya no son diputados. Dinora Figuera no es, la señora Dinora Figuera no es diputada y no es presidente de ninguna Asamblea Nacional. Entonces, por supuesto que indigna no solo a nosotros, a algunos políticos, sino a la población en general, que ante la carencia, las enormes carencias del pueblo venezolano, ahora resulta que unos señores que no tienen ninguna representación popular van a manejar 347 millones de dólares, quién sabe para qué, de dineros de todos los venezolanos. Ayer justamente un analista acá en el estudio hablaba del estado de indefensión que se presentaba desde el Ejecutivo venezolano para poder resolver este tema de Citgo, también el oro en Inglaterra, por ejemplo. Incluso se refería al escenario o al tema puntual del Esequibo. ¿Cómo ve el accionar del Ejecutivo venezolano ante esta situación? Bueno, sí, efectivamente, producto de todo lo que ha venido ocurriendo desde el 2019, con el desconocimiento del gobierno de Maduro y el reconocimiento de un pretendido gobierno interino, presidido en aquel momento por Juan Guaidó, bueno, el gobierno quedó frente a los países que reconocían al gobierno interino prácticamente desarmado. Bueno, sencillamente no lo reconocía, entonces ¿cómo interactúas tú con alguien que no te reconoce? Ahora, es una cuestión bastante hipócrita porque entonces vemos al señor James Story, cuando era embajador todavía de Estados Unidos en Venezuela, llegando a Venezuela a reunirse con el presidente Maduro, porque bueno, a mí no me gusta Maduro como presidente, me parece un presidente muy malo, pero es el presidente que tenemos, ¿no? Bueno, negociando las licencias de Chevron, negociando algunas cosas con el gobierno venezolano, entonces bueno, te reconozco para algunas cosas, pero sigo reconociendo los otros para otras. Entonces, hay un tema también de mucha hipocresía internacional ahí, y ojo, Francis, en estos escenarios, los países que han caído a lo largo de esta historia, en estos escenarios, han terminado un desastre. Yo, sinceramente, con esto creo que podríamos incluso perder el oro de Inglaterra, bueno, y Citgo ya está, todo el mundo dice, los que conocen más del tema dicen que Citgo está prácticamente ¿Y cómo perdida. se llega a este punto? Porque entendemos que este dictamen de la justicia americana también tiene fundamento en compensar el tema de las expropiaciones, por ejemplo. Sí, totalmente. Esto es que ocurrieron muchos años atrás. Claro, esto es un cúmulo de errores y esto viene de las políticas tremendamente erradas del expresidente Chávez. Chávez le quita la concesión de la mina Las Cristinas a la empresa Cristalex, a la torera, como solía ese señor hacer las cosas, bueno, y hoy estamos pagando las consecuencias. Cristalex demanda internacionalmente y bueno, ahora se va a cobrar con las acciones de Citgo. O sea, es una larga cadena de errores. El tema del Esequibo también. El tema del Esequibo tiene mucha responsabilidad el gobierno de Chávez, ¿no? Ahora, Citgo se convirtió a raíz del 2019 en una gran caja negra. Los venezolanos no sabemos qué es lo que pasa con Citgo. Esta gente que maneja Citgo desde el 2019 no rinde cuenta.
Sabemos que se han pagado unas millonadas en lobby internacional, se han pagado unas millonadas en defensa legales y todo esto, pero bueno, al parecer no fueron muy eficientes porque estamos a punto de perder la empresa. Parece que en Venezuela hay varias cajas negras, por ejemplo, el tema y el escenario de la corrupción. Hay muchas preguntas sin respuesta en la actualidad. Vamos a revisar la participación de la audiencia, que muchas de estas participaciones se relacionan precisamente con estas preguntas sobre el escenario de la corrupción, particularmente en nuestro país. Seir, ¿qué dice la gente? Sí, Francis, varios comentarios. Buenos días a nuestro invitado y a la audiencia que se va incorporando al programa. Por ejemplo, Ramón Ramos le pregunta qué está haciendo su partido Avanzada Progresista como supuesto partido de oposición, así dice el televidente, ante los graves problemas que vive el país, como los salarios injustos que tienen los trabajadores venezolanos y la corrupción. Bueno, nosotros hemos participado en todas las protestas por el salario. Siempre hemos alzado nuestra voz, incluso desde el Parlamento Nacional, por un salario justo para los trabajadores. Hemos sido uno de los partidos que más ha defendido el derecho de los trabajadores a un salario digno, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También Manuel Salinas dice, así como están divididos la oposición, no ganarán las elecciones, mientras existan políticos que utilizan sus partidos como franquicias para hacer negocios sin importarles el pueblo. ¿Qué puede comentar? Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Nosotros de Avanzada Progresista rechazamos la corrupción, venga de donde venga. Nosotros no defendemos corruptos. Bajo ninguna circunstancia. Denunciamos la corrupción roja y denunciamos la corrupción azul. Náufrago 27 escribe, buenos días a su invitado, los políticos de la oposición hablan de cambio y ellos todavía siguen en una guerra interna que tienen. Así esto nunca va a cambiar, la guerra es con el oficialismo y no con el pueblo, que es el único que sale perdiendo por esa desunión que existe. Yo creo que la guerra es contra la corrupción, la guerra es por el rescate de los valores y los principios, la guerra es por la reconciliación nacional. Yo creo que la guerra no es contra alguien, la guerra es por construir un país. Ramón Ramos le pregunta, usted habla de la participación en las primarias, que será entre un 7% y un 10%, y que no representa a la mayoría del país. ¿Pudiera indicar de dónde saca esa cifra proyectada y decir cuál es su fuente? La fuente es sencilla, las encuestadoras más prestigiosas del país, Data Analysis, Consultores 21, Datincorp, ahí están, revíselas, no lo digo yo, lo dicen los estudios de opinión. Bien, en relación al tema de las sanciones impuestas desde Estados Unidos, se inició una conferencia internacional sobre Venezuela en territorio colombiano. El presidente Gustavo Petro pedía más democracia, menos sanciones, en el marco de esa cumbre que agrupó a representantes de al menos 20 países. En cuanto a los resultados, ¿cuál es la visión de Avanzada Progresista? Bueno, sobre esa cumbre hay que resaltar varias cosas. Primero, la intención del presidente Petro, lo dijo así públicamente, cosa que agradecemos, que en Venezuela existían otros factores de oposición que no estaban representados en el diálogo de México. Y yo creo que el proceso de diálogo tiene que ser amplio y tiene que recoger a todas las fuerzas políticas y sociales del país. Si lo que queremos es que el producto de ese diálogo sea en beneficio de la sociedad completa venezolana, bueno, tienen que estar todos los factores representados. Y en el diálogo de México no lo están. El presidente Petro pidió que estuvieran representados todos los factores políticos y sociales de Venezuela, cosa que agradecemos. Por otro lado, nosotros estamos a favor de todo proceso de diálogo, aunque nosotros no seamos parte. Así lo hicimos público por lo menos en el diálogo de México. Nosotros apostamos por el diálogo de México, aun cuando no éramos parte de ese diálogo. Ese diálogo de México en la actualidad está suspendido y hay condicionamientos por parte del Ejecutivo Nacional para que se retome. Sí, fíjate, yo creo que las declaraciones altisonantes, tanto del gobierno como de la oposición, no lo hacen bien al proceso de diálogo. Y un proceso de diálogo hiper necesario para buscar soluciones a los problemas de la gente. O sea, tenemos a dos grandes bloques, o dos bloques, el bloque del gobierno y el bloque de la oposición, en una continua batalla, y en el medio está la víctima, que es el pueblo venezolano, que sigue ganando 130 bolívares al mes,
que si ahorita, bueno, que si a punta de bonos quieren medio mitigar la cuestión, pero eso no es absolutamente insuficiente. Tenemos la educación pública en el piso, la salud en el piso, o sea, miles de problemas, y esos son los problemas que nosotros tenemos que resolver a través del diálogo. Muchos problemas sin resolver para la ciudadanía venezolana. Gracias, Reinaldo Cifuentes, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página, politólogo, abogado, profesor universitario y representante